a, a trabajar el día de hoy, como dice la presentación, en Colombia siglo XX. Vamos a hacer una pregunta simple para iniciar. ¿Qué es el siglo XX o de cuándo a cuándo va el siglo XX? Yo, Señor. profe, va desde el año 1900, 1900, ¿cierto? Hasta Perfecto, el año, no, hasta el año 1999, perfecto, Moisés, muy porque bien. el año 2000 ya es inicio de siglo XXI. Sí, desde el año 2000 ya es el siglo XXI, estamos en el siglo XXI hasta el día de hoy, ¿cierto? Ya este siglo, perdón, tiene 20 años, 2 décadas de siglo. Sin embargo, lo que consideramos todavía como historia reciente, eh, nos remitimos al siglo XX, porque es un siglo que ya está cerrado, está estudiado y los historiadores pues ya han hecho una revisión de lo que ocurrió allí y ya hay una visión más completa. El siglo XXI hay mucho material, todo está en YouTube, todo está en Internet, hay videos de absolutamente todo, hay espacios del siglo XX donde hay cosas que están en fotos o en dibujos, en textos escritos nada más, pero el siglo XXI todo está en video, entonces todas las noticias, todo lo que ocurrió, es mucho más fácil comprenderlo, entenderlo y es mucho más objetivo. Lo ves en un video, es totalmente claro lo que ocurrió. De esa época sí hay videos, en el siglo XX inventaron el cine, por ejemplo, y hay muchísimas grabaciones y hay muchísimas cosas sobre eso, pero la información actualmente corre más rápido y hay mucho más contenido de lo que ocurre hoy. Entonces tenemos, por ejemplo, en el siglo XXI vemos el caso de las Torres Gemelas. Cuando caen las Torres Gemelas eso ocurrió en vivo. Todo el mundo lo vio en televisión y nadie tiene duda de lo que ocurrió en ese evento. Pero hay cosas más viejitas, de unos años de 20, 30 años atrás, sobre las cuales no hay tanta información como la hay ya en el siglo XXI. Vamos a estudiar Colombia siglo XX, vamos a hacer un recorrido rápido pues, por muchos temas eh, y vamos pues tratando de explicar poco a poco qué ocurría y cómo nos afecta esta eh, realidad o esta historia del siglo XX colombiano. ¿Cómo comienza nuestro siglo XX? Comienza, como lo hablábamos en una clase pasada, cuando hablábamos de América Latina, ¿qué decíamos de la economía de América Latina? ¿Alguien se acuerda de eso? No. Bueno, entonces en el siglo XX colombiano, Colombia comienza a exportar productos como el café y el petróleo, lo cual permitió que nuestra economía creciera rápidamente. Nuestra economía se aceleró con la exportación del café, nos convertimos, como lo hablamos en esa clase de la economía latinoamericana, nos convertimos en un país cafetero. De ahí viene el nombre de Colombia, país cafetero. Colombia tiene el mejor café del mundo, o el café más delicioso del mundo. Hay varias versiones sobre eso, pero en general estas versiones a lo que apuntan es a decir que Colombia convirtió su vocación agrícola en una vocación agrícola centrada en un producto. Esto lo vamos a llamar en economía un monocultivo. Un monocultivo es cuando toda la nación o gran parte de ella se dedica a un solo producto y esta dedicación exclusiva a un solo producto permite la calidad del mismo y permite grandes cantidades de producción para satisfacer una demanda internacional, por ejemplo. Pero tener un monocultivo se convierte en un obstáculo para el desarrollo porque dejamos de producir muchas otras cosas para dedicarnos a producir una sola. Colombia, que es un país rico en tierras en las cuales se producía arroz, algodón, sorgo, cebada, avena, pues se producía frijoles y frutas y muchísimas más cosas, nos concentramos y concentramos gran parte del país, en lo que conocemos como el eje cafetero y muchas otras regiones, las dedicamos a un solo producto que era el café. Esto deterioró las tierras, porque en la tierra no se puede sembrar de una sola cosa, van los nutrientes, entonces necesitamos para sembrar otras cosas nuevos nutrientes, es decir, fertilizar mucho más, eso hace más costosos los cultivos y realmente
dañan el mismo negocio del café, por ejemplo. Entonces los cafeteros tienen que sembrar eh, con más costos, con unos costos más altos, por lo tanto sus ganancias son menores, porque tienen un solo cultivo y también nunca lo cambian, entonces las tierras cafeteras se desgastan y terminan quedando inútiles a largo plazo. Entonces, tener un monocultivo no es una buena idea. Pero nosotros nos dedicamos a eso y parece que en Colombia en el siglo XX, siglo XXI siempre nos dedicamos a cultivar malas ideas, ¿sí? A vivir, a trabajar y a construir un país, una nación sobre malas ideas. Mala idea dedicarnos al petróleo, mala idea dedicarnos al café exclusivamente. Muchos otros productos, por ejemplo, el banano, las flores, son de gran producción en Colombia y podemos enfocarnos en varios cultivos y promover el cultivo del banano a gran escala, internacionalizarlo y hacerlo famoso. Por eso también hubiera sido una idea más sensata. Pero la historia no se juzga, simplemente se analiza y decimos qué pasó ahí. Lo que pasó fue que nos dedicamos a estos dos productos básicamente y hay unas conclusiones o unas consecuencias de eso. Eh, la crisis del campo, el hecho del monocultivo, eso que estaba hablando, genera, por ejemplo, que muchos habitantes del campo, los que no tenían, por ejemplo, cabida en el negocio del café, se fueron para las ciudades. Y al irse para las ciudades, eso es lo que contribuye a que en el siglo XX colombiano, desde sus inicios, también por la violencia en el campo, que la vamos a ver más adelante, Colombia se volvió un país urbano. Entonces, alguien me comenta la diferencia entre lo urbano y lo rural para que analicemos qué significa que nosotros somos un país urbano. Bueno, según lo que yo sé, así con una respuesta muy tosca, muy burda, ¿cierto? Lo urbano es como lo de la ciudad, lo más industrial, pues sí, ¿cierto? Mientras lo rural es como más del campo, pues sí, es como del campo más libre, no sé. Muy bien, el campo es la zona, lo que llamamos lo rural, es el campo. Lo rural es donde no hay construcciones, pues edificios, carreteras, toda la infraestructura, servicios que tenemos en la ciudad, lo urbano es la ciudad con carreteras, con infraestructura. Infraestructura son colegios, universidades, puentes, acueductos, todas esas cosas. Eh, la situación de empobrecer el campo y de la lucha por las tierras en los campos colombianos, entre liberales, conservadores, que lo vamos a ver ahora, generó que mucha gente del campo se fuera para las ciudades a buscar oportunidades o una mejor calidad de vida. Si alguno de ustedes ha vivido en el campo o sus padres vivieron en el campo, deben tener unas razones para haberse mudado o trasladado a Medellín, por ejemplo, a una ciudad. Siempre hay la búsqueda de una mejor calidad de vida, no porque el campo sea malo en sí mismo, sino porque en nuestro país el campo no tiene las condiciones dignas para que la gente pueda desarrollar su vida. Entonces, el niño campesino no tiene la oportunidad de una buena educación como si la tiene en la ciudad. Entonces, si un niño campesino quiere ir a la universidad, no tiene una universidad cercana a su pueblo, sino que le toca irse hasta las capitales para poder estudiar. Eso hace que las familias también se movilicen. En esta época, a principios del siglo XX, la gente se movilizó por muchas razones, como la violencia, como la falta de oportunidades económicas o como la baja producción de la actividad agrícola. Es decir, el campesino no paga en Colombia desde hace mucho tiempo. Los campesinos son personas que usted ve en la calle pidiendo dinero porque no tienen con qué comer. Se volvieron tan baratas que realmente no vale la pena producirlas. Entonces, esta dinámica generó que Colombia se convirtiera en el siglo XX en un país muy urbano. Entonces, en Colombia hay muchas ciudades capitales y muchas ciudades importantes, a diferencia de otros países de América Latina, donde solamente hay un centro urbano importante o como la capital, y el resto son pueblos más o menos rurales o más o menos agrícolas. En
Colombia tenemos muchas ciudades capitales, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Medellín, Cali, en muchísimas ciudades, y en estas ciudades se concentra la población y eso lleva a otros problemas porque la población muy concentrada implica pues que en esas capitales, en esas grandes ciudades, se van a dar dinámicas eh, sociales diferentes en el campo, donde hay vidas más tranquilas y vidas más, no sé, como menos problemáticas, porque en la ciudad hay otras dinámicas diferentes. En la ciudad nosotros tenemos el tema de la sobrepoblación o la densidad de la población, donde en un espacio muy pequeño vivimos muchos, entonces hay trancones y hay falta de vías, y hay violencia, hay inseguridad, hay desempleo y una cantidad de cosas que deterioran la calidad de vida de las personas también. Bueno, esa es la urbanización. Aparece un evento en la vida de la historia de Colombia, que es la hegemonía conservadora. ¿Alguien me puede leer lo que dice aquí? ¿Me hace el favor? ¿Qué fue la hegemonía conservadora? Es el periodo de nuestra historia comprendido entre 1886 y 1930, durante el cual los integrantes del Partido Conservador gobernaron y controlaron las instituciones políticas. Hechos trascenden- hechos trascendentales sucedieron durante este periodo. Bueno, ¿qué es para ustedes? Quiero escuchar a otros compañeros también. ¿Qué es para ustedes el ser conservador? Hay un partido político en Colombia que se llama Partido Conservador, pero más allá del partido político, ¿qué es la ideología o qué entienden ustedes por ser conservador? Vale, muy, y si se prepara alguien más está por ahí con alguna opinión Bueno, diferente. a nosotros hace unos años nos explicaron un contexto muy por encima de esos partidos, ¿cierto? Lo que yo entiendo con ser conservador es que son como más arraigados a cosas como la historia, la cultura, que es que esto es muy importante, entonces lo tenemos que conservar porque es parte de nuestra historia, nuestra cultura y todo, ¿cierto? Esto, y sí, eso es lo que yo diría. O sea, para mí la palabra conservador, ¿cierto? Sin tomar en cuenta el partido político, sería una persona que guarda las cosas, Muy bien. que las conserva, que las mantiene. ¿Alguien más que nos complemente la idea de Moisés, que es ser conservador? Según yo, el ser conservador es como que se adhieren mucho a las tradiciones y a ideas no tan modernas, pues sí, a ideas no nuevas. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Entonces, lo que decían los compañeros es que hay una tendencia a conservar las tradiciones. Conservar las tradiciones sería una actitud conservadora. Entonces, una persona conservadora es una persona que cree en lo que le han dicho siempre. Los conservadores en Colombia eh, es lo más cercano, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en general todavía un gobierno conservador. En esta época son más o menos casi 40 años donde los conservadores gobernaron Colombia, los conservadores de partido político. Este partido político está más pegado a las tradiciones, como por ejemplo a la Iglesia Católica, y más pegados a ciertos valores cristianos o a ciertos valores sociales que consideraban importantes en la época, consideraron importantes desde hace mucho tiempo. Partidos políticos, por ejemplo, aunque el Partido Liberal también tenía sus tradiciones, sus gobernantes de siempre, y también los dos, el Partido Conservador también es liberal en el tema económico, en el sentido de que son partidos que promueven el capitalismo. En Colombia nunca ha habido un gobierno, nunca hubo, perdón, un gobierno socialista, un gobierno de izquierda, un gobierno realmente de centro. Los gobiernos colombianos en general han sido gobiernos de derecha y gobiernos conservadores en lo moral y liberales en lo económico.
los liberales en lo económico, y este partido conservador es un partido con ciertas familias que gobernaron durante mucho tiempo, permitieron ciertas situaciones en el país. Y cuando un partido toma mucho tiempo el poder, el resto de personas en el país se sienten excluidas y obviamente esto genera violencia. Algunos hechos durante la hegemonía conservadora muy conocidos, el primero es la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902, que enfrentó simplemente a los dos partidos políticos, liberales y conservadores. Se estaban matando por el control político del país y se estaban matando por el control de las tierras en algunas regiones del país. Y ocurrió el tema en 1903 de la construcción del Canal de Panamá y la separación de Panamá. Panamá era, como ustedes seguramente lo saben, Panamá, el país, era un departamento de Colombia. Es decir, un país, perdón, un departamento tiene la posibilidad de separarse en un país, quiere decir que ese departamento tenía algo que le permitía sostenerse económicamente solo y que era una oportunidad para Colombia de tener un gran desarrollo. Si Panamá puede vivir sola, sea como sea que viva, quiere decir que en Panamá había un recurso que para el país pudo ser muy bueno, que sería el tema del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un espacio de tránsito comercial entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y ese paso comercial lo necesitaba todo el mundo y Colombia tenía la oportunidad de hacer una obra gigantesca que le permitiera controlar el comercio internacional. Colombia iba a tener en sus manos la llave comercio de todo el mundo y Colombia dijo, no, no somos capaces. Y se lo entregaron a otros países. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Colombia realmente no tenía la capacidad tecnológica para construir una cosa como esta, y por eso recurrió en primer lugar a los franceses y en segundo lugar a los norteamericanos para que lo construyeran. Pero el abandono social, el abandono político, regiones como el Chocó, regiones como la costa atlántica, regiones como el sur del país, se vivían en esa época en Panamá. Panamá era como una extensión del Chocó. El gobierno nunca lo voltea a mirar. Usted se da cuenta, pasan muchas cosas y el gobierno no hace nada por el Chocó. El Chocó da muchas riquezas al país porque allá hay oro, piedras preciosas y muchos recursos, pues nadie hace nada por el Chocó. Entonces, de la misma manera, Panamá estaba aislada y Panamá, el gobierno nunca la veía, nunca se preocupaba por ella, por ese departamento, y los norteamericanos vieron la oportunidad de decirle a los panameños, viejos, conviértanse en un país independiente y nosotros los apoyamos. Y el canal va a ser de ustedes. Y el canal de Panamá, de hecho, sostiene hoy a toda una nación que es Panamá. Y nosotros no tenemos ese ingreso que pudimos haber tenido. Todo esto ocurrió durante la hegemonía conservadora. Entonces, la hegemonía conservadora permitió la pérdida de un departamento. Unas personas señalaban, por ejemplo, señalan aún que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, de un tiempo, eh, se perdió un mar territorial de San Andrés. De pronto alguno de ustedes escuchó eso, que perdimos una parte de nuestro mar y eso fue una catástrofe. Fue muy mal visto, pero no ha pasado nada. Pero esta gente en esa época perdió un departamento completo y tampoco nadie dijo nada, no pasó nada, ¿cierto? Porque aquí nunca pasa nada, aquí quedamos muy tranquilos con todo lo que ocurre y corren cosas muy negativas. Perder Panamá, en conclusión, es una gran pérdida para el país, como sería perder, por ejemplo, La Guajira o perder, no sé, Quindío, que es un departamento pequeñito, perderlo sería muy grave. Y todo eso, todo lo que nos hace perder territorio, perder poder, perder presencia, sentar el precedente de que somos un país que no es capaz de mantenerse unido, es, como lo hablamos en algún momento, síntomas de ser un país fallido, una nación fallida, pierde territorios. Eso es una de las características de eso. Entonces, si no queremos vernos como un país fallido, no debemos perder partes de nuestro territorio.
menos una parte tan importante como lo era Panamá. Es como si perdiéramos Cartagena, o el departamento de Bolívar, o perdiéramos La Guajira, que son los que tienen el petróleo. La Guajira es pobre, pero da petróleo. Si los Venezuela se toma La Guajira, por ejemplo, nosotros perderíamos muchísimo. Y eso es una posibilidad, porque La Guajira recibe más asistencia social del Estado venezolano que asistencia social del Estado colombiano. Entonces, si a los guajiros les preguntan, ¿quieren ser parte de Venezuela? Probablemente muchos guajiros dirían que sí. Perderíamos un departamento de una manera muy, muy, muy sencilla. Seguimos por acá. Guerra de los 1000 días, entonces hay un conflicto que son liberales y contraconservadores. Fundamentalmente comienza en el departamento de Santander y comienza a regarse por diferentes regiones del país. Hay un señor que se llamaba Benjamín Herrera, líder de los liberales, y comenzaron a combatir. Comenzaron a combatir en la forma en que en Colombia se combate. Pero la guerra de los 1000 días fue una guerra de guerrillas. Entonces los conservadores tenían el poder y los liberales eran guerrilleros. La única forma de manifestarse era convertirse en grupos armados al margen de la ley que no tenían participación política. Lo ve bien en Colombia, hay guerrillas, hay violencia, básicamente por el control del poder político quedado en manos de unas pocas personas y los demás nunca son escuchados. Si nunca son escuchados, pues les toca alzar la voz. No siempre se hacen un paro como hubo en estos días, no siempre es la minga indígena, no siempre es con flores o con cantos en la calle, a veces es con fusiles y con plomo en el monte. Nos ha tocado de esa manera en Colombia. ¿Sí? No es correcto en armas, pero es la oportunidad o la única vía que han tenido algunas tendencias políticas en el país porque no se les ha dado otra opción. Es decir, si los conservadores en esa época no compartían el poder, el presidente era conservador y todos los ministros eran conservadores y todos los gobernadores eran conservadores. Los liberales no tenían ninguna participación. Y en esa rendición que dice en la diapositiva de Benjamín Herrera, en esa rendición comienzan a abrir un poco el país y los conservadores comienzan a permitir para los liberales en el gobierno. Sacaban muchas guerrillas, pero quedó sembrado el germen de las guerrillas en Colombia, que lo llamaron en un principio guerrillas liberales y luego se transforman en guerrillas comunistas y otras cosas que ustedes conocen más de cerca. Desde la guerra murieron más de 100.000 colombianos, una fuerte crisis económica, eso siempre ha sido así, y la permanencia del odio entre liberales y conservadores. Cuando decimos que murieron 100.000 personas, ¿a ustedes les parece que eso es mucha gente o es poquita gente? 100.000 muertos. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Los escucho. ¿Alguien que participe? Pues, profe, ¿qué opinas de qué? O sea, 100.000 tú ya muertos lo es dijiste mucha gente. todo. ¿Qué? 100.000 muertos es mucha gente, son muchos muertos. Demasiada gente. O sea, Y hoy, más que la población del mundo sean 7.000 millones, ¿cierto? 100.000 personas son demasiada gente. O usted sea, piensa, perdón o Moisés, sea, si yo usted piensa, considero que 2 personas ya son demasiada gente muerta. si usted piensa, Entonces, sí, usted piensa que en Colombia hay 50 millones de personas y aparecieran 100.000 muertos, serían muchos. Pero si usted piensa que en principios del siglo XX en Colombia había menos de 5 millones de personas, si de 5 millones usted quita 100.000, realmente es demasiada cantidad de población murió durante la Guerra de los 1000 días. Se considera de esta manera que es uno de los conflictos más violentos de la historia. La Guerra de los 1000 días proporcionalmente es más violenta que la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas, pero era un conflicto que estaba en todo un continente, en toda Europa. Pero en un solo país como nosotros, tan pequeño, con tan poca población en esa época, que mataran 100.000 personas es una aberración. En Colombia mueren mucha gente al año, mueren mucha gente todos los días. En Colombia se ven muchas situaciones como esta
Y para nosotros, miren que en 1903, 1902, nos mataban 100.000 compatriotas y no pasaba nada. Debería existir una fecha en Colombia donde conmemoráramos los muertos de la guerra de los 1000 días y donde nos acordáramos de la masacre tan horrible que fue esto. Recordamos la masacre de las bananeras, donde mataron a los trabajadores. No recordamos nada de eso porque en Colombia la muerte es paisaje, la muerte es normal, la muerte es lo más común que nos ocurre y la violencia es parte de nuestra cotidianidad. Entonces, este evento es muy importante y la dimensión real de esto lo dan los muertos, lo da la cantidad de personas que al perder la vida, 100.000 personas, 100.000 viudas, 100.000 huérfanos, 200.000 huérfanos y una cantidad de personas lastimadas económica, social, emocionalmente, que terminan convirtiéndose en la semilla de la violencia que existe hoy en todo el país. ¿Por qué? Porque a mí me mataron mi abuelita en la guerra de los 1000 días, o mi bisabuelo, o mi abuela, o perdimos las tierras en esa época. Por eso hoy estamos en una manifestación violenta, tratando de reclamar por eso, o tratando de ganarnos la vida de cualquier manera, que se nos quitaron oportunidades al perder parte de nuestra vida, como eran eh, nuestros o nuestros patriarcas, o como se llame, los abuelitos y las personas que murieron en esa época. Por acá. Y hay un odio permanente entre liberales y conservadores que se conserva hasta el día de hoy. Estos 8 señores son los presidentes que gobernaron Colombia durante la hegemonía conservadora. Son solo nombres y fechas, pero son las personas que realmente le dieron de alguna manera forma al país, comenzando el siglo XX, y, y aunque durante el siglo XX se consiguió cierto nivel de desarrollo en Colombia, como cierto avance o cierto ingreso al mundo, Colombia se presentó ante el mundo como una nación. Colombia dijo, vea que hay un país, este país tiene algo para ofrecer, o sea, este país se comenzó a mostrar en todas partes, fue gracias a estos señores, pero por culpa de ellos también nos convertimos en una nación que no funciona en muchos sentidos, porque nos modernizaron, pero no nos dieron, pues entre comillas nos modernizaron, pero realmente no nos metieron en unas actividades económicas que nos industrializaran, por ejemplo. Colombia sigue siendo un país primario nada más, petróleo y café, agricultura y minería. No había otras actividades como por ejemplo la industria que permitieran mejores empleos, ya que estábamos urbanizándonos y había tanta gente en las ciudades, las industrias pudieron darle un mejor nivel de vida a los habitantes de las ciudades en lugar del trabajo de la minería o el trabajo agrícola que no eran suficientemente bien remunerados. Son los culpables de todo esto. Luego aparece la República Liberal, ¿cierto? Donde aparece el gobierno liberal después de la guerra de los 1000 días, con política. Y esta gente llegó al poder solo por 16 años. Es la República Liberal, hay un evento que es la guerra con Perú, hay una reforma a la Constitución, durante esa época la Segunda Guerra Mundial, y los liberales tuvieron que, de alguna manera, capotear o sobrellevar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Los hechos más importantes son la guerra con Perú. Hay una guerra con Perú que tuvo una gran utilidad. La guerra con el Perú fue muy útil porque fue la primera vez Colombia, pues la única vez que Colombia se enfrentó con otro país. Colombia estaba enfrentándose con Perú por una razón muy sencilla y son los límites entre Colombia y Perú. Los peruanos querían un poquito más de territorio. Colombia le dijo, no, eso es de nosotros. Entonces los peruanos de Colombia se le para firme a Perú, pero no se le para firme a Estados Unidos cuando le quiere quitar un departamento. Porque, pues, se puede acercar a Perú, pero no a Estados Unidos. Resulta que el conflicto, pues es una guerra muy breve, realmente no pasó nada grave, pero hubo un conflicto realmente
como dice, formalmente estábamos en guerra. Cuenta la leyenda que mientras mandaron unas fragatas, unos barcos de guerra que llegaran a las costas de Perú, cuando los barcos llegaron ya la guerra se había acabado. Es decir, nuestras fuerzas militares no tuvieron que hacer nada, porque realmente el conflicto se solucionó en una conversación diplomática que se arregló por las buenas, como quien dice, pero hubo un pequeño conflicto ahí en la frontera. Y bueno, ¿qué nos dio eso? Como dice en la presentación, nos dio un poco de sentido patriótico. Nos permitió entender que debíamos estar unidos como un país para enfrentar amenazas externas. Sería la cosa positiva de esta guerra con el Perú. Es una anécdota porque no es un conflicto significativo. Hay una reforma constitucional muy importante a la Constitución que regía desde 1886. Era básicamente una constitución conservadora. Los liberales le metieron cositas nuevas para poder gobernar ellos básicamente, no era que estuvieran transformando gran cosa. Y está el tema de la Segunda Guerra Mundial, que nos afectó de alguna manera. Los presidentes de la República Liberal solo son 4. Señores, le dieron otro aire al país en tema de libertades, supuestamente, pero con miras a disminuir un poquito la interferencia de la iglesia en el Estado, pero si lo miras bien no fue gran cosa. El tema es que seguía siendo Colombia un país muy conservador en medio de la República Liberal. Cambiamos fue de amo, cambiamos fue de terratenientes y de gente rica que nos gobernara. El gobierno ha pasado de unas familias aristocráticas a otras familias aristocráticas, pero nunca se ha dado un cambio real. Lo aparece en la historia como una hegemonía conservadora. Esta gente, por ejemplo, Alfonso López, esa gente es familia, pues Alfonso López Pomarejo gobernó 2 veces, era una vez, que así se llama el aeropuerto de acá, la Herrera, es un reformista y una persona que le trajo desarrollo al país y unas ideas un poquito más frescas que las del gobierno conservador. Eduardo Santos, que es el tío abuelo de Juan Manuel Santos, el presidente anterior al actual en Colombia, y ahí se forman algunas familias políticas, pues los López y los Santos aparecen aquí como patriarcas de una generación de políticos que todavía gobiernan el país. La gente tiene poder todavía. Alfonso López Pomarejo creó el departamento del y le trajo algunas cositas al país, son muy importantes y que después lo veremos. Aparece un señor que se llamaba Eliezer Gaitán. Eliezer Gaitán es muy famoso porque Él salió en el billete de 1000. que aparece en el billete de 1000 porque es el billete más pobre, ¿cierto? Porque es el billete más barato, entonces es el billete que más que más circulaba, ya no es sino el de 2000 porque el de 1000 ya desapareció. Cierto, ya no hay billete de 1000, creo, muy poquitos. Ese billete de 1000 le rinde homenaje a este señor y es curioso porque nuestro gobierno no está acorde, nuestro sistema político actual no está acorde con las creencias o la filosofía de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces tenemos como héroe en un billete a alguien en el que no creemos. No creemos en Gaitán porque Gaitán era una persona, lo llamaban el negro, lo llamaban el negro porque pues no era negro así, pues chocolano, de afrodescendiente directamente, pero no era, era como un mestizo de raza indígena que tenía su piel más oscura que los gobernantes de la época. Ustedes vieron ahí en la presentación, todos son blancos y esa persona era diferente frente a ellos, era una persona de origen eh, humilde, como dicen por ahí, es decir, su familia era pobre, el hombre logró por su talento, por su capacidad mental, logró estudiar en el exterior y logró hacer muchas cosas académicamente y ser un tipo muy bien preparado, y el tipo se convirtió en una voz de cierta sector de la población colombiana que decía que había cosas que había que cambiar. Hay
hizo una denuncia sobre el tema de la matanza de las bananeras o la masacre de las bananeras. Es otro evento importante de la época, donde había una plantación de banano en el Magdalena, en la región del departamento del Magdalena. Había muchas plantaciones de banano. Las plantaciones de banano eran de una empresa eh, que hoy se llama Dole. No sé si lo han visto, son letras rojas con un bananito atrás. En los bananos a veces viene ese sticker, se llama Dole. Dole es una empresa norteamericana que en esa época se llamaba United Fruit Company. La United Fruit Company tenía un problema que era que es un problema pequeño, una bobada, que no le pagaba a los empleados. Los empleados comenzaron a pedir que sueldo, comenzaron a pedir que seguridad social, que querían con fama, que querían primas, y querían vacaciones, y querían seguridad social para los hijos. Y por esas bobadas la gente se quejaba. Entonces decían, bueno, queremos una mejor calidad de vida para nuestras familias. Esta empresa no nos paga. La empresa comenzó a pagarle a la gente con bonos, con papelitos, y le decían, bueno, vaya al supermercado y reclama esto, reclama su comida. Es el nacimiento de los comisariatos. Durante algunas empresas le pagan a las personas con alimentos, le dan dinero, pero tienen que ir a comprar el mercado en el almacén de la empresa. El dinero nunca salía de la empresa. La empresa no le permitía a la gente comprar en otra parte. Los salarios parece que eran muy miserables y las condiciones de salud eran muy malas. Entonces la gente comenzó a protestar, se formó un sindicato. El gobierno citó a los trabajadores en un auditorio, eh, por decir algo, ¿cierto? En un lugar cerrado, los citaron, eran 3.000 trabajadores, los encerraron en un lugar y el ejército les dio bala a todos allá adentro, para darles bala. Los soldados se montaron arriba en el auditorio, como en el techo, estaba toda la gente ahí encerrada y los encendieron a plomo allá adentro a todos. Fue la negociación del gobierno con el primer sindicato que hubo. Entonces, ser sindicalista en Colombia es miedoso. Ser líder social en Colombia, por eso es tan peligroso. Porque desde el principio, cuando alguien se levantó en contra de la opresión, en contra de la injusticia laboral, mira lo que le pasó a la gente. Colombia, el ejército colombiano mató 3.000 ciudadanos colombianos para beneficiar a una empresa extranjera. Desde ese momento, ¿cierto? Colombia estaba entregada a los capitales extranjeros y no entregada al desarrollo de su comunidad, no entregada a fortalecer la industria nacional. ¿Qué nos costaba a nosotros exportar nuestro propio banano? Venir los norteamericanos a llevarse el banano. ¿Por qué no tenemos barcos nosotros para el banano y darle bien a nuestros trabajadores de la bananera? Esa empresa todavía opera en Colombia, todavía se lleva el banano. 3.000 personas para consolidar su estadía aquí. Lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la empresa nada más. Y esta situación nadie la conocía en Colombia. El señor Jorge Eliezer Gaitán fue el que la denunció. La denunció y creó un movimiento político que se llamaba UNIR, Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. Entonces, listo, era chavista, era amigo de Maduro. Maduro no existía, Chávez tampoco, pero hoy se ve así. Este tipo era de izquierda, horrorosa, y lo llamaban el caudillo del pueblo, porque el pueblo realmente se manda. En tanto que lo mataron, realmente se formó en Colombia uno de los más grandes desórdenes públicos. El tema de el Bogotazo que llaman de 1948, ese señor lo mataron en Bogotá y prácticamente Bogotá fue destruida, fue saqueada, fue incendiada por el pueblo enojado por el tema del asesinato de Gaitán, que la gente quería que fuese su próximo presidente. ¿Cómo sabe usted que un candidato a la presidencia es bueno? Pues porque lo matan, así de sencillo. Un candidato a la presidencia de Colombia sobrevive es porque tiene alguna cosa sucia. Si sobrevive es porque está untado. No está untado, si de verdad no tiene ningún nexo con el mal en Colombia, con la gente que gobierna siempre, pues va a sobrevivir.
y va a quedar ahí como presidente o no gana, pero queda ahí en remojo para la próxima, es porque tiene algo malo. Si era bueno de verdad, seguramente lo matan, porque en Colombia las cosas son así. Bueno, tenemos. Luego regresan en el 46 los conservadores al país. Regresan pues no al país, sino al poder, ¿cierto? Después del gobierno, ¿por qué vuelven? ¿Por qué vuelven los conservadores al poder? Vuelven porque al matar a Gaitán se formaron muchos desórdenes y la izquierda siempre ha tenido el mismo problema. Es decir, cuando hay protestas, señalan a la izquierda de problemática y dicen que Gaitán fue asesinado para no permitir el ingreso del comunismo a Colombia. Según la gente, pues o la justificación para matarlo es que era un pensador de izquierda, iba a implantar el comunismo en Colombia, entonces obvio era necesario por izquierdoso, por revolucionario, por lo que sea, tenían que eliminar a Gaitán. Este asesinato le hizo ver a la gente, a los conservadores aprovecharon de eso y dijeron, aquí hay que poner orden, ¿cierto? Hay que tener mano firme, y en esa mano firme volvieron los gobiernos conservadores de Laureano Gómez y de Mariano Espina Pérez. En Bogotá, vea que hay imágenes del cómo destruyeron Bogotá, eso que ven acá en esta fotografía, el tranvía de Bogotá. Bogotá tenía tranvía, así como Medellín hay tranvía, y dice que es el único tranvía que existe en el país. Bogotá tenía su tranvía, siempre lo tuvo, y de hecho tuvo tranvía desde que era caballo, era como caballos y eso, y es que era un tranvía, no sé de qué manera funcionaba si era eléctrico, pero Bogotá tenía su tranvía y era muy moderna y todo el cuento, y lo destruyeron durante esa época. Lo mismo que hoy destruyen Transmilenio, cuando los buses de Transmilenio, haciendo lo mismo que hicieron en esa época quemando el tranvía. Bogotá, pues, muy destruida y fue muy difícil recuperarlo. Los gobernantes comenzaron otra vez a fomentar o a radicalizar la violencia entre liberales y conservadores por el tema de la destrucción de Bogotá, que fue producto de la inconformidad social de las personas por el asesinato de Gaitán. El asesinato de Gaitán es muy importante porque aparece en esta época, desde 1930, cuando los liberales llegaron al poder, en la región del país donde hay violencia. Ustedes ven ese mapa, en las regiones donde se dio violencia en esta época, prácticamente es todo el país, porque ahí al sur, ¿cierto? Lo que hay es, eso está vacío todavía, es debajo de la cordillera oriental, no hay nada, todo eso está vacío todavía. En esa época mucho más, entonces todo el país, todo el centro del país estaba en candela, en violencias extremas. En el norte, mucha pobreza, mucho abandono, los departamentos de la costa, los mismos los departamentos de la franja occidental, que son Chocó, el Valle, el Cauca, Pasto, pues Nariño, todo eso está solo y no había violencia allí porque no estaba la concentración de la actividad económica, pero todo el resto del país estaba realmente en llamas, en un conflicto muy, muy tremendo. Ese conflicto surge en las guerrillas que hoy conocemos. Es en el 53 un general colombiano liderando el país, que es que fue quien derrocó a los gobernantes conservadores, específicamente a Laureano Gómez. Pues, señor, Yo sé, esa es, creo que el primer golpe de Estado, ¿no? Pues sí, él hizo un golpe de Estado para subir al poder. Eso es una dictadura, ¿no? Si hay y golpe de claro, Estado es dictadura, ¿cierto? no necesariamente, Eh, no, ojo, no necesariamente un golpe de Estado es una dictadura. Un golpe de Estado se puede convertir en una dictadura o puede no ser una dictadura. Y lo vamos a explicar muy bien. Mira, bueno, Rojas Pinilla llega al poder porque hay el ejército, ojo, el ejército tiene que garantizar que el gobierno está haciendo bien las cosas. ¿Quién debe vigilar o controlar al gobierno?
El ejército. El ejército debe ser neutral, el ejército no debe tener partido político. Entonces, si el ejército ve que el gobernante actual no está haciendo las cosas como debe hacerlas, o hay corrupción, o está permitiendo que el país se vaya al desastre, como actualmente está ocurriendo, el ejército debería detener a esos gobernantes y decirles, venga, ustedes no, ustedes no están haciendo las cosas bien, les vamos a quitarles del poder, vamos a poner un gobierno de transición. Los generales cuando toman el poder lo toman como transición, pero si se quedan ahí, entonces ahí sí Moisés se convierte en una dictadura. Si el gobernante, si el general que toma el poder o el control del país, mientras se restablece la democracia, mientras se hacen elecciones de nuevo, hacen elecciones y dan a otra persona, y él se quita tranquilamente, entonces no hay una dictadura realmente. Ahora, Rojas Pinilla, mira que aquí dice, llegó al poder con un golpe de opinión. La gente quería que fuera el gobernante. Si la gente quiere que eso sea un gobernante, lo eligen y lo dejan que esté ahí de manera tranquila, está de acuerdo en su gran mayoría, no se puede decir que hay una dictadura. Por eso a veces se cuestiona, por ejemplo, aunque sea un mal gobernante, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, la gente tiene que pensarlo bien, porque es un mal gobernante es una cosa, pero que sea un dictador como tal es cuestionable técnicamente porque él es elegido democráticamente por su pueblo. El pueblo lo compren y que el pueblo elija por presiones o por lo que sea, es otra cosa, pero está elegido legítimamente como nosotros también. Nuestras elecciones son compradas con dinero del narcotráfico, pero son compradas y son legítimas y hay un presidente legítimo que nos gobierna y nadie puede decir que él está ahí como un dictador, aunque tenga el poder del Senado, de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Congreso, aunque tenga el poder de todo, no se puede decir que es un dictador porque es un gobierno democráticamente elegido. Bueno, entonces seguimos. Rojas Pinilla llegó ahí, hizo acuerdos de paz con las guerrillas, aún siendo militar, y tenía mucho apoyo político. Fue un gobernante que dice los viejitos, yo me acuerdo de mi abuelo, que vivió mucho tiempo, y él decía que Rojas Pinilla había modernizado y civilizado este país. Muchos abuelos concuerdan con que fue un buen gobierno. De hecho, es de los pocos presidentes que tuvo Colombia que la gente dice que fueron buenos. De hecho, él fue candidato presidencial en unas elecciones posteriores y perdió. Perdió porque los partidos liberales y conservadores se unieron y dijeron, ¿cómo así este viejo nos va a quitar el poder a nosotros si él no es de nosotros, no es uno de nosotros, no es de las familias tradicionales que han gobernado Colombia, vamos a quitarlo del poder? Rojas Pinilla fue el único que logró unir y acabó con la violencia entre liberales y conservadores porque los liberales y los conservadores se unieron para quitar el poder a Rojas Pinilla. ¿Cómo se lo quitaron? En unas elecciones ellos decidieron, liberales y conservadores, decidieron hacer algo que se llamaba el Frente Nacional. El Frente Nacional, casualmente, conservadores y liberales se unen y dicen que Rojas Pinilla, un militar, va a meter el comunismo en Colombia. ¿Por qué sabemos que va a meter el comunismo en Colombia? Porque Rojas Pinilla permitió el voto femenino, trajo la televisión a Colombia y comenzó a usar los medios para difundir reformas sociales, como por ejemplo, eh, abrieron este tema del SENA. El SENA es el instituto técnico donde estudia la gente de menos recursos de una manera gratuita. Se inventó algo para que los pobres pudieran salir de la pobreza. Por lo tanto, pues, obviamente es un comunista que quiere entregarle el país a las FARC, ¿cierto? Entonces, por eso los liberales y conservadores se unen para quitarle el poder a ese señor, porque era muy peligroso, según ellos, pero ellos no eran peligrosos y mataron 100.000 personas en su guerra y muchas más personas creando otras guerrillas y muchos más problemas. Ya no iba a haber más violencia entre partidos políticos. Señores, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo para no volver a pelear por el poder. El Frente Nacional se estableció de la siguiente manera: vamos a tener un gobernante liberal y uno conservador,
y nos vamos a alternar en el poder sin importar quién gane. Ojo, siempre va a haber un candidato liberal y un candidato conservador, como en Estados Unidos, que solo hay dos partidos políticos, demócratas y republicanos. En Colombia llegaron liberales y conservadores, y ese poder, y quien venga por otro lado no le vamos a permitir ganar nunca. Y los liberales y conservadores vamos a repartirnos el poder, 4 años ustedes, 4 años nosotros, 4 años otra vez, 4 años liberal, 4 años conservador, y las elecciones entonces eran de mentira. Dime, Moisés. Profe, yo pienso que eso sería ridículo, ¿cierto? ¿Cierto? Porque básicamente son ideales totalmente distintos. O sea, 4 años se enfocarían en una cosa y los siguientes 4 años se enfocarían en hacer todo lo contrario. El país no funcionaría. Pero bueno, el tema, Moy, es que realmente no es nada contrario. Lo contrario era lo que hizo Rojas Pinilla, porque liberales y conservadores prácticamente son lo mismo, y en Colombia han sido siempre lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, demócratas y Matan, republicanos matan. son muy diferentes, ¿cierto? Eso usted ve la diferencia entre un gobierno demócrata como el de Obama y un gobierno republicano como el de Trump. Ve mucha la diferencia. Hay más violencia y hay más cosas en el republicano y quieren echar a los inmigrantes y todo eso, mientras que los gobiernos demócratas supuestamente no hacen esas cosas, pero Obama también hizo cosas parecidas. El tema es que liberales y conservadores, como demócratas y republicanos, no eran realmente una solución ni tenían una... ellos simplemente cambiaban de patrón, ¿cierto? Es cambiar de patrón, pero el negocio es el mismo, excluir a los más pobres, no desarrollar el país y dejar el poder y las ganancias económicas en manos de unas pocas familias en Colombia. Eso fue lo que garantizó el Frente Nacional. Hay dos candidatos, liberal y conservador, pero el conservador realmente sabía en la primera elección, por ejemplo, que no iba a ganar. Él sabía que no iba a ganar porque no importaba el resultado de las elecciones, tenía que ganar el liberal. Y entre 4 años tenía que ganar el conservador, aunque el liberal fuera más votado. Quiere decir eso que nuestra democracia era literalmente una farsa. ¿Sí? Es una farsa. Entonces, era la payasada de la democracia más antigua de América Latina, más sólida. Tenemos un dictador, que fue Rojas Pinilla, y fue el dictador, fue el gobierno, el único gobierno tal vez, que de verdad era el sentimiento de un pueblo. Y cuando el pueblo sintió algo en Colombia, hizo que lo gobernara ese dictador, porque ese dictador fue mejor gobernante que el resto de líderes elegidos democráticamente, lo cual podemos decir, dime Moy. O sea, profe, uno escucha historias sobre las dictaduras en Argentina, en Chile, Uruguay y todo eso, y eso es una dictadura, se matan muchas personas y todo, ¿cierto? Pero la dictadura en Colombia fue súper, pues, o sea, Todo lo estaban contrario. súper alborotados los políticos, pero no mataron cientos y miles de personas, no, antes se le Eso. dio voto a la mujer, se trajo un montón de tecnología y todo. Sí, la dictadura en Colombia fue muy favorable para el desarrollo del país. El desarrollo se logró en esos años de que Rojas Pinilla gobernó, que fue muy poco tiempo. En esos años parece, y lo digo porque yo he escuchado gente mayor hablando de eso y siempre dicen eso. Yo nunca he escuchado a un viejito diciendo que Rojas Pinilla era malo, ¿cierto? Todo el mundo habla bien de él, pero usted en Chile no escucha a nadie hablando bien de Pinochet, ¿cierto? No escucha bien hablando bien de ningún otro dictador latinoamericano, pero de este man hablan bien. ¿Por qué hablan bien? Porque de verdad era positivo y cambiaba el panorama político colombiano. Se lanzó, estando retirado, se retiró del ejército y se lanzó como candidato. Eh, yo creo que por acá se lanza de candidato con estos señores, pero a él le quitan el poder. ¿Cierto? Aquí hay por ejemplo, en el 70, un gobierno, el último gobierno del Frente Nacional, que fueron 4 gobiernos seguidos con esta payasada. Eh, por ejemplo, a este señor Misael Pastrana, pues parece que se robó las elecciones, porque había en ese año ni el liberal ni el conservador iba a ganar, sino que iba a ganar otra fuerza política
que venía de Rojas Pinilla, que venía de esta gente, que es la fuerza política de la ANAPO, de la Alianza Nacional Popular, se llamaba el partido político, se convirtió hoy se conoce como un partido de izquierda, un partido comunista. El origen era este señor, y tenían un tercer partido, y ese tercer partido ganó las elecciones, pero fue la luz, y cuando volvió la luz estaba ganando el otro candidato conservador, ¿cierto? Entonces, se robaban las elecciones literalmente, era totalmente descarado, ahora se las roban, pero ocultan las cosas, antes era de frente se robaban las cosas. Hay un periódico, El Espectador, ustedes conocen ese periódico. El Espectador publicó la noticia de que había ganado otro candidato. Luego, al otro día, de hecho, en una región del país, repartieron el periódico con el otro candidato que había ganado. Y en la mañana, en Bogotá, salió el periódico diciendo que había ganado Pastrana. Entonces, durante la noche embolataron las elecciones y ya había salido un periódico en unas regiones y en otras otro, y la gente pensaba que el presidente era el otro. Pero de repente dijeron, no, 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 era mentira, el que ganó fue este. Durante la noche hicieron el cambio de los votos, y esas cosas pasan en Colombia, es nuestra historia, ¿cierto? Así somos nosotros. Y ahí vamos. El Frente Nacional, ¿cierto? Tuvo una oposición, y esa oposición al Frente Nacional es la culpa, ¿cierto? Realmente de esto. El movimiento liberal, la gente que se opone al Frente Nacional, tiene una oposición política, el MRL, liderado por Alfonso López Michelsen, que se opuso al Frente Nacional porque consideraba que era Alfonso López Michelsen es hijo de Alfonso López Pumarejo, el otro que vimos por allá arriba, la Nacional Popular ANAPO, que es de Pinilla, que era muy querida por la gente, y el Frente Unido Popular, con el sacerdote Camilo Torres, que hoy es un símbolo de las guerrillas en Colombia, pero realmente en esta época tenía movimiento político. De una oposición armada surge el ELN, las FARC y el movimiento 19 de abril, que es el M19, que es parte de la ANAPO. ANAPO tenía un brazo político, pero al ver que no pudieron ganar y que no tenían forma de enfrentarse a los liberales y a los conservadores, decidieron irse, algunas personas del M19 se fueron a la guerrilla. El M19 era una guerrilla cuyos líderes eran hijos de generales, una guerrilla que era de militares, es decir, Pizarro, Carlos Pizarro, que lo asesinaron también, que fue candidato a la presidencia de Colombia, era hijo de un militar, de un general de la República. ¿Por qué? Porque eran los militares que seguían a Rojas Pinilla. Cuando vieron que no había cambio, que no había forma de enfrentarse al gobierno en las elecciones, dijeron, bueno, esto es montarles una guerrilla y hacerlo por las malas. Y esta guerrilla fue la primera y la única al poder, es decir, que llegó al Congreso, de hecho hicieron parte de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, porque se desmovilizaron negocios con el gobierno para poder entrar en el poder, porque eran una guerrilla muy fuerte y una guerrilla que era de intelectuales, no eran campesinos, era una guerrilla urbana y hacían golpes de opinión, como puesto en embajadas, y ellos tomaron el Palacio de Justicia y quemaron todo. Pablo Escobar se los financió, destruyeron su entrada de narcotráfico y todo el cuento, pero tenían un golpe de opinión y fue la única guerrilla que se metió a Bogotá a quemar un edificio del poder público. Un impacto, y el Palacio de Justicia no lo quemó la guerrilla, lo quemó el gobierno, lo quemó el ejército. Ellos se lo tomaron, era una toma de rehenes, era lo que ellos hacían, pero realmente tomaron una embajada también. Se robaron espadas Simón Bolívar. En el museo se robaron espadas Simón Bolívar como símbolo de su lucha armada. Y estas cosas las hacían porque de verdad ellos querían participar en política, no como las otras guerrillas que lo que querían era poder económico o algo así. Entonces ahí hay una diferencia con esa guerrilla, porque la guerrilla de verdad quería poder político. Ellos llegaron al gobierno con candidatos o con representantes como Antonio Navarro, que es un senador de la República, muy honorable, muy decente, fue
senador, candidato presidencial, todavía lo conocen por ahí, alcalde, fue gobernador, eh, y aparece, por ejemplo, de esa guerrilla, ¿quién queda por ahí? Eran dos o tres representantes, porque todos después de desmovilizarse los mataron sistemáticamente, comenzaron a aparecer muertos por todo lado, y ese movimiento queda algunas personas como Gustavo Petro, que es ese señor que quiere ser presidente de Colombia. Entonces la gente dice, por ejemplo, que Petro es malo, que era guerrillero, que no sé qué, era esta guerrilla. Y, por ejemplo, Navarro Wolf, que es una persona de muy buena imagen en el país, fue más guerrillero que Petro. Estuvo en el monte dando bala, Petro no. Pero Petro dicen que era del M-19 y lo relacionan con algo como las FARC o algo así, y ese movimiento era muy diferente. El M-19 era una guerrilla muy diferente, una guerrilla urbana y una guerrilla más ideológica, guerrillas como el ELN o las FARC, que de verdad perdieron su horizonte ideológico hace mucho tiempo, nunca lograron nada a nivel político, hasta ahora, con el acuerdo de paz que hicieron con Santos, y ya hay senadores de las FARC y senadores puestos ahí por el proceso de paz, que es un gran avance en el país, aunque pues yo creo que nadie puede decir que es un avance desmovilizar una guerrilla que tenía 60 años dando bala, aunque el gobierno, pues aunque haya sido poco injusto, no sean claras las sanciones, muchas cosas, yo pienso que hay menos muertos en Colombia desde el proceso de paz que antes del proceso de paz. Es como decía Moisés, dos personas son graves que las maten. Entonces, si usted mira los índices de violencia en Colombia han disminuido mucho. Ahora están matando a otra gente por otro lado, pero ya no mata a nadie. Era un asesino grande que había. Entonces, esos movimientos guerrilleros niños que hoy conocemos, que están en Colombia, todavía con fuerza, como el ELN, y lo que queda de las FARC por ahí, son gracias a ese Frente Nacional, que nos dio el Frente Nacional. Oye, Profe, espera, señor, a mí no me quedó claro una cosa. ¿Quiénes fueron los que tomaron el Palacio de Justicia? el M-19. Pero el Sí, M-19 pues tomó el Palacio de Justicia y estaban haciendo una toma de rehenes. Estaban haciendo como un secuestro para protestar, era una protesta que ellos estaban haciendo. Dicen que Pablo Escobar los financió para destruir los procesos legales que tenían en contra de él. Es decir, Pablo Escobar les dio dinero para que ellos, yo les financio las armas y todo lo que necesitan, pero ustedes queman los expedientes que vienen en mi contra en el Palacio de Justicia. Ese fue el negocio. Pero ellos haciendo eso, pues obviamente tuvieron que recurrir a ese dinero del narcotráfico, que está mal hecho, pero ellos no incendiaron el palacio le incendió el presidente. El presidente Belisario Betancourt dio la orden de tomarse el palacio a sangre y fuego que llaman, es decir, entren y maten a todo el mundo. Y mataron a los guerrilleros, y mataron a los diputados, y mataron a los jueces que había allá adentro. Mató el mismo gobierno, parece ser, y hay desaparecidos. Como Moisés decía que las dictaduras, ¿no?, suramericanas siempre hablaban de desaparecidos, torturados y gente así. Y en ese gobierno de Belisario Betancourt hubo desaparecidos. Mucha gente del Palacio de Justicia desapareció. Todavía no se sabe qué pasó con ellos. Pasaron muchas cosas feas de cuenta de este gobierno y no pasó en la dictadura, fue en un gobierno democrático, conservador. Y el M-19 pues es culpable de la toma, pero no culpable del incendio. Los que lo quemaron fueron las tanquetas del ejército, que quisieron destruir toda evidencia, muchas cosas que había ahí, de muchas cosas que había ahí incluso que iban en contra del mismo gobierno, así como Pablo Escobar tenía sus procesos legales ahí, había denuncias y demandas contra el Estado por muchos temas de corrupción o irregulares que había por ahí. Ahora no hacen eso, ahora lo que hacen es que el fiscal sea tu amigo para que no te denuncie. Eso es una forma más moderna que quemar un edificio. Entonces, ahora es más sutil, pero es la misma corrupción. Listo, entonces seguimos por acá. Ese es el origen de nuestras guerrillas. De los últimos años del siglo XX, la violencia se recrudeció, aparecen los grupos paramilitares
militares, las guerrillas, dándose bala por ahí todo el tiempo. Y esos son los últimos presidentes del siglo XX. Alfonso López, que fue el que se fue en contra del Frente Nacional. Julio César Turbay, que es el abuelito del que era el candidato a la alcaldía de Bogotá, se llama Miguel Uribe Turbay. Belisario Betancur, del que está hablando ahora, comenzó los diálogos con la guerrilla, fue el primero que hizo diálogos con las guerrillas, aunque le dio bala en el Palacio de Justicia, comenzó a dialogar, le dio bala al M-19, después comenzó a hablar con ellos. Y este último señor del barco, Virgilio Barco, fue el que logró la paz con el M-19 y los llevó al gobierno y los llevó a la reforma de la Constitución del 91, de donde participaron liberales, conservadores y el M-19. Estos tres partidos políticos construyeron la nueva Constitución y todo lo social y todo lo bueno que tiene la Constitución, adivinen quién lo propuso. O sea, lo propuso el M-19, no lo propuso los liberales, no lo propuso los conservadores, porque ellos simplemente que quieren y siempre han querido tener las condiciones del país, es decir, todo para ellos, todo para sus familias, todo para los ricos, y lo social se queda de un lado. Bueno, ahí aparecen esos últimos, después aparecen otros personajes más recientes como César Gaviria, que en su gobierno se hizo la nueva constitución, Samper, que tuvo un gran componente social en su mandato. Samper, a mi juicio, con todo respeto, todo lo que dicen, el hombre lo investigaron por tener dinero del narcotráfico en su campaña, pero ha ocurrido en Colombia. Este gobierno tiene dinero del narcotráfico, el anterior también, y el anterior también, mucho más, pero ese señor tuvo dinero del narcotráfico en su campaña, pero hizo, creo yo, una de las mejores gestiones a nivel social. Ustedes tienen Sisbén, me imagino, algunos tendrán Sisbén. El sistema de seguridad social se lo inventó este señor y es lo mejor que se ha hecho por el pueblo colombiano en la historia reciente del país. Entonces, Ernesto Samper, para mí, fue un buen presidente en lo social. Si tuvo plata del cartel de Cali, etcétera, pues todos los demás también. Y eso está mal, pero este señor, por lo menos, de verdad, se preocupó por poner a Colombia en un estado de bienestar social. Si no fuera por esas leyes que él hizo, hoy no existiría la poca seguridad social que hay en Colombia, aunque es poca, mejor que en Argentina, es mejor que en Chile, es mejor que en muchos países del mundo. Tenemos, usted se puede hacer ortodoncia o puede sacarse una muela podrida en Colombia con el Sismen. En Estados Unidos, ir al ortodoncista es para ricos y los pobres pueden tener brackets, allá no. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de seguridad social lo permite de alguna manera gracias a Samper. Samper tuvo cosas buenas. Pastrana tuvo diálogos con la guerrilla, fue una payasada su gobierno. Él luchó contra el narcotráfico con el Plan Colombia y el Plan Colombia simplemente es que Estados Unidos nos da plata para combatir el narcotráfico, pero esa lucha contra el narcotráfico, erradicando cultivos y matando campesinos y eh, poniendo el problema en el consumidor y no controlando los insumos químicos que llegan al país, que es un negocio norteamericano, una lucha contra las drogas que ha generado violencia y todo lo que existe hasta hoy. Convirtió a Colombia de alguna manera como en la perrita faldera de Estados Unidos, de plata cada 4 años para combatir el narcotráfico, en lugar de organizar el problema de verdad. Organizar el problema de verdad es regular el tráfico de drogas, regular la producción, volver a un negocio estatal y obviamente de pelear con algo con lo que no se puede pelear. Es como si prohibieran la cerveza o prohibieran el aguardiente. Si prohibieran el aguardiente, habría masacres en la calle, habría delincuencia. Lo mismo con las drogas, ¿cierto? Las drogas, porque el alcohol también es una droga, necesitan esa regulación del Estado, no prohibición. La prohibición trae violencia y trae todo lo que sabemos que trae el narcotráfico en nuestro país. Y los diálogos con la guerrilla de ese señor fueron un chiste. Ay. Yo les voy a montar la presentación, en Classroom, que tiene una actividad, ¿cierto? Que es esta.
es repasar las diapositivas y mirar cada una de esas imágenes, de a qué momento se refiere. Luego vamos a contestar estas 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Listo, vamos a contestar eso. No lo vamos a hacer en este momento, pues porque pues, ya llevamos mucho rato acá hablando. Pero se los voy a dejar como una actividad. En caso, lo revisan y van a hacer la actividad que está llena de diapositivas al final, en la presentación. Bueno, eso es todo lo que ya para decirles. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ya han estado muy callados, solo Moisés me ha hablado, por ahí Valentina. Entonces los invito a que alguien más opine. ¿Tienen alguna preguntita, algún comentario por ahí? Parece que no. Entonces, si es así, entonces, bueno,